Batería de entrevistas electorales sobre los programas de los partidos políticos y estamos con el candidato a la alcaldía de Alcalá de Henares por Izquierda Unida, David Cobo. Señor Cobo, buenos días. Buenos días. Alcalá de Henares, estamos en la plaza de San Francisco de Asís, lugar que ha elegido usted. ¿Por qué? Porque digamos que todos tenemos una plaza en la que hemos jugado cuando éramos pequeños y esta sería mi plaza, la plaza de San Francisco, donde vivía muy cerca de pequeño y una plaza que, bueno, pues de las que te marcan, pues esta es la que me ha marcado a mí. ¿Cómo llega David Cobo a ser el candidato de Izquierda Unida para la alcaldía de Alcalá de Henares? Bueno, pues siguiendo el proceso estatutario de Izquierda Unida, que es presentándome a las primarias de la organización, recogiendo los avales necesarios, y aquí concretamente en Alcalá de Henares se presentó una única lista de consenso y además fue elegida la lista que yo encabezaba por unanimidad. Una lista a la que pueden votar todos los afiliados de Izquierda Unida a la Asamblea de Alcalá de Henares y todos los simpatizantes, gente que simplemente se inscribe, no paga cuota, pero que le da derecho, entre otras cuestiones, a votar en las primarias. Vamos con la entrevista pura y dura, son cuatro bloques, más un bloque final de jóvenes, mayores y deporte. Vamos con el primer bloque, que es empleo / vivienda. En su programa, porque esta entrevista es sobre su programa, hablan de atraer industria no contaminante generadora de empleo. ¿Cómo volvemos a generar empleo en Alcalá? Hombre, Alcalá de Henares siempre ha sido una ciudad industrial, ¿no?, con un tejido productivo fuerte. Ahora mismo nos encontramos en el barrio Reyes Católicos, donde gran parte de la población, ¿no?, que pues trabajaba en la industria, muchas de ellas del corredor de Henares y concretamente de Alcalá de Henares. Hemos visto cómo diferentes procesos de deslocalización del tejido industrial y de desmantelamiento de la industria han ido vaciando ese tejido productivo a nuestra ciudad. Nosotros apostamos por que desde el ayuntamiento tratar de generar las condiciones para volver a traer empleo productivo a Alcalá de Henares. El turismo es un motor económico, pero no es suficiente. El turismo no es suficiente. Es necesario que, al igual que acudimos a Fitur para tratar de traer operadoras de turismo que vengan aquí a Alcalá de Henares, ir también a otro tipo de eventos vinculados a la industria, vinculados a la empresa, para traer proyectos industriales a Alcalá de Henares. Proyectos industriales que genera empleo, atraídos por una ciudad que nos encontramos en una comarca donde tenemos la A2, tenemos el aeropuerto de Barajas muy cerca, el puerto seco de Coslada muy cerca, por lo tanto un lugar idóneo para utilizar el mucho suelo industrial que tenemos en nuestra ciudad, que ahora mismo está sin uso, que está ahí para que haya inversión y se ponga a trabajar y a generar empleo. ¿Estaríamos hablando de pymes o estaríamos hablando de grandes empresas como hubo en los años 80? Porque parece que estamos peleados con esas grandes empresas en la ciudad. Ha habido un proceso de deslocalización, por lo tanto muchas empresas se iban fuera de España buscando mano de obra barata, e incluso ya no en otros países sino en otros continentes. Se ha visto en la pandemia cómo cada vez es más necesario tener tejido productivo propio. Se ha visto también cómo ha habido en diferentes fases donde el traer productos que venían de otros países han parado los procesos de producción en Europa. Por lo tanto, además, esto vinculado al precio que tiene cada vez mayor el combustible, tiene mayor sentido que nunca producir donde se consume. Nosotros apostamos porque haya industria no contaminante vinculada a la investigación, al desarrollo en Alcalá de Henares, respetando siempre los espacios naturales protegidos. No creemos que haya que urbanizar suelo protegido para traer industria en Alcalá. Luego vamos a hablar de eso, pero sí. Perfecto. ¿Gran empresa, pyme o todas? Todas, todo lo que genere empleo es bueno, y empleo donde se respeten los derechos de los trabajadores y trabajadoras. O sea, que entendemos que la gran empresa entra dentro del programa de Izquierda Unida. Sí, sí, por supuesto, ¿por qué no? Es decir, aquí ha habido grandes empresas que han sido muy beneficiosas para la ciudad, y algunas ya no están. Bosch, Ibelsa, Zanussi Electrolux, La Seda, Roca. Aquí ha habido grandes empresas que forman parte de la historia de nuestra ciudad. Vamos con otra que no tiene que ver con el empleo, pero sí con el gasto, que es bastante importante, que es el gasto fundamental de los alcalaínos, que es la vivienda. En su programa hablan de crear un parque municipal de vivienda con precios accesibles. Sin embargo, la MV como tal, o sea, ya existe. ¿Cómo articularían ustedes esto? A ver, la MV es una empresa mixta que ahora mismo posee
vivienda vacía y que no pone en alquiler, e incluso tiene viviendas en alquiler que incumplen sus obligaciones como propietarios de esas viviendas a la hora de cumplir con el mantenimiento de las zonas comunes y de esas viviendas. Vemos que esas viviendas tendrían que ponerse a disposición de vecinos y vecinas, no estar tapiadas ni estar ocupadas, sino estar puestas a disposición de los vecinos y vecinas en régimen de alquiler. Pero es que hay muchas más viviendas. En Alcalá de Henares hay cerca de 100 viviendas, 97 viviendas del EBIT, del Banco Malo, ¿no? Y luego también tenemos que esas la gestiona el gobierno, las del EBIT, la del Banco Malo. Luego tenemos las del IBIMA. Alcalá de Henares somos la población de la Comunidad de Madrid con más vivienda vacía del IBIMA, unas 80 viviendas. Esa sí que gestiona la Comunidad de Madrid. En su mayoría, ¿cómo están esas viviendas? Tapiadas, ocupadas o en situación que no son habitables. ¿Qué sentido tiene que haya barrios de Alcalá de Henares, que esa vivienda pública esté vacía, ocupada, cuando perfectamente podría estar habitable y se pone a disposición de los vecinos y vecinas en régimen de alquiler, y hay mucha demanda de vivienda en Alcalá? Vivienda que en muchos casos las familias trabajadoras no pueden pagar y obliga a jóvenes a salir de su ciudad a vivir a otras localidades porque no pueden pagarse un alquiler en Alcalá. Pues esa vivienda pública se tiene que poner a disposición de los vecinos y vecinas. Las de la MV, que son de empresa mixta, las que son municipales 100%, que tenemos casi cerca de unas 100 viviendas de vivienda municipal y la mayoría no están a disposición de los vecinos y vecinas. Las del EBIP, las del IBIMA, hay que ponerlas para lo que se construyeron, para que la gente viva en ellas. Pasamos al siguiente bloque, obras, urbanismo. Evitar la gentrificación del centro. Sí, Alcalá de Henares somos la ciudad con más vivienda turística de la Comunidad de Madrid, después de Madrid ciudad, por supuesto. Pero es que lo curioso es que además estamos viendo cómo el centro de la ciudad, una peatonalización que es positiva y que nosotros defendemos y que la defendíamos antes de que se hiciera, cada vez en muchas calles vemos que lo que está sirviendo es para ampliar los terrenos el suelo de las terrazas, ¿no? El espacio que ocupan las terrazas. Los vecinos y vecinas del centro cada vez ven más que las calles no están pensadas, hechas para que las habiten los propios vecinos y vecinas que viven allí, sino que pensadas para el turismo. Ocurre lo mismo con el comercio, el mercado municipal, cómo se jubilan los vendedores, los tenderos que tienen alquiladas esos puestos del mercado municipal, y el ayuntamiento no los saca nuevamente a concurso. Va dejando que progresivamente vaya muriendo el mercado municipal para convertirlo en otra cosa, en un espacio de cañas y tapas. Pasa lo mismo con el tipo de comercio que se está generando en el centro. Es decir, esto es una reivindicación de la Asociación de Vecinos Centro, que cada vez van notando pues eso, que además la actividad cultural se está centrificando continuamente en el centro de la ciudad. Es curioso que todos los distritos de la ciudad, todas las asociaciones de vecinos nos demandan que haya más actividad cultural en sus barrios, en todos estos distritos 2, 3 y 4 y 5, y en el centro dicen que tienen demasiada actividad cultural, demasiada actividad y que eso genera, bueno, pues que todos los fines de semana haya saraos. Consideramos que tiene que estar la actividad cultural repartida en todos los barrios. Consideramos que hay que potenciar que haya un comercio acorde con la habitabilidad de los barrios, de los vecinos que están allí. Esto no es un fenómeno solo de Alcalá de Henares, se está viendo en otras ciudades y es parte de lo que es la evolución capitalista de las ciudades. Espacios donde cada vez es más difícil vivir porque el precio de la vivienda aumenta y porque no está pensado el comercio para los habitantes, y eso hace pues que las familias trabajadoras que allí habitan pues progresivamente van abandonando el centro y se convierte en un lugar pues eso, pues de pisos turísticos y para visitar, pero no para vivir. Hablaba de barrios también. ¿Hay abandono institucional mucho, de los barrios? Muy evidente. Ahora mismo estamos en esta plaza. Esta es una plaza que es un poco un oasis en el barrio de Reyes Católicos. Aquí está una plaza que además antiguamente la gestionaban los propios vecinos y vecinas con jardineros propios y demás. Pero si nosotros salimos, estamos a menos de 50 metros del barrio Puerta de Madrid. Un barrio con un abandono institucional evidente, donde las instalaciones deportivas brillan por su ausencia o están en un estado de abandono lamentable. El pavimento es el original de hace más de 40 años, así igual que el mobiliario urbano. Es un barrio abandonado. Reyes Católicos ha sufrido abandono institucional desde siempre, pero es que los barrios nuevos, el Olivar, estuvimos el otro día, es un barrio que carece de cualquier dotación pública.
de cualquier dotación pública. No tiene colegio público, no tiene sanidad pública, no tiene nada. El autobús pasa cada hora. Los viales están totalmente abandonados. Espartales, Lagarena, son barrios ya consolidados. En Lagarena no hay ningún espacio de socialización, ningún espacio público municipal donde reunirse, donde una asociación de vecinos pueda tener su local o su habitación donde reunirse, no tiene nada. Bueno, eso se presentó hace no muchos meses, se presentó. El espacio público de Lagarena, por parte del gobierno municipal. Pero como una promesa. Sí, con un proyecto, sí. Claro, una promesa de la que se carece de presupuesto, al igual que se carece de presupuesto es la segunda Casa de la Juventud que se está anunciando en Espartales, que si tiramos de hemeroteca veremos que hace justamente 4 años en campaña electoral también prometieron la misma Casa de la Juventud, en el mismo sitio, en la Plaza del Viento, pero ni en aquel momento se hizo, pero ni ahora mismo... en la Plaza del Viento sí se ha abierto un espacio vecinal. Se ha abierto un espacio vecinal, abierto. Sí, un local, es decir, que está abierto, pero que no es una Casa de la Juventud. Que esto se prometió hace 4 años y repito, ahora se vuelve a prometer, pero si tiramos de presupuesto, no hay presupuesto. Entonces que será un proyecto para hacer en 2024, en el mejor de los casos, porque no hay presupuesto. Bajo mi punto de vista es humo electoral, simplemente. Y ese abandono institucional pues lo sufren otros barrios, como Ibiasa también, es decir, es común que los barrios alcalainos sufran abandono institucional. Hablan de derogar el Plan General de Ordenación Urbana. Sí. Por una polémica de 260 hectáreas de espacio protegido que entrarían en ese programa. Me llama mucho la atención, y es una pregunta que hacemos a casi todos los candidatos, si no han sido capaces de sacar el Plan General de Ordenación Urbana todavía, si lo derogamos otra vez, ¿cuándo podemos tener un Plan General de Ordenación Urbana que nos lleva a todo? Pues a los suelos que decía usted para la industria, o sea, nos lleva prácticamente todo. A ver, un Plan General de Ordenación Urbana es un proyecto que dura pues en torno a 15, 20, 25 Exacto. años. Es decir, lo importante no es que se haga rápido, es que se haga bien. Y hasta ahora se ha hecho mal por una cuestión. Se hizo un proceso participativo en el año 2018 y lo que se hizo con ese proceso participativo, que es público, es decir, todo lo que han decidido los vecinos y vecinas en múltiples asambleas, no estamos de acuerdo y vamos a hacer otra cosa totalmente distinta. Y lo que plantean es urbanizar más de 260 hectáreas de suelo cepa, de especial protección de aves, suelo protegido, es un grado de protección que otorga la Unión Europea. Eso es lo que plantean. Y plantean pelotazos urbanísticos, como en el Parque Torrelaguna, en la avenida Torrelaguna, en ese parque hacer un edificio residencial. Es decir, plantean cuestiones que incluso fueron debatidas en esos procesos participativos, que se miraba ficha por ficha y los vecinos han dicho lo contrario de lo que quiere hacer este equipo de gobierno. Entonces, nosotras defendemos que haya nuevamente procesos participativos para empezar de nuevo y generar un plan general de ordenación urbana. Vemos además que este plan, una de las cuestiones que creemos que no va a poder salir es porque plantea cuestiones que son ilegales. Es verdad que Esperanza Aguirre hizo una zonificación de las zonas cepas para desprotegerlas, las dividió en A, B y C para que las C pudieran ser urbanizadas. Este tipo de modificaciones en otras comunidades ya han sido desmontados. Por ejemplo, fue desmontado en la provincia de Segovia, en la localidad de Palazuelos de Eresma, si no recuerdo mal, en Extremadura, cuando han urbanizado la isla fluvial de Valdecañas. Es decir, esto ya está pasando y no es posible ciertas cosas que quiere plantear. O Pico Balsarón, que es suelo protegido que quieren convertir en residencial. Eso no se consigue ni con la ley que sacó Esperanza Aguirre. Este Plan General de Ordenación Urbana vulnera el propio programa electoral del PSOE del año 2019, que habla de no urbanizar suelo protegido, y también vulnera el pacto contra la especulación urbanística que firmó el PSOE junto con Izquierda Unida y otros partidos en contra de la especulación urbanística. Pues eso es lo que hay aquí. Y entonces, ¿cuándo vamos a tener un plan de ordenación urbana? Pues cuando haya un gobierno municipal que dé la voz a los vecinos y a las vecinas y pueda haber un proceso participativo. No, si eso está claro, pero le estoy hablando del tiempo. ¿Del tiempo? ¿Cuándo? Pues depende de a quién den la confianza a los vecinos y vecinas. Es decir, si le dan la confianza al bipartidismo, al PSOE o al PP, es muy posible que tengamos un nuevo Plan General de Ordenación Urbana en un tiempo bastante breve. Pero será un Plan General de Ordenación Urbana que va a urbanizar suelo protegido y que va a especular con suelo industrial y con suelo rústico para conseguir un mayor beneficio, no pensando en la habitabilidad de nuestra ciudad. Plan municipal de aparcamientos, en su programa. Sí. ¿Cómo, cuándo y cuánto? ¿Cuántas plazas?
¿Y dónde? Es que depende del lugar que estemos hablando, pero por ejemplo, un lugar que no es el único que necesita plazas de aparcamiento, pero que ha tenido mucha polémica en los últimos años. Que más o menos uno por distrito, más o menos. Por las movilizaciones, por ejemplo, el que estamos muy cerca, en el barrio de Nuestra Señora de Belén, pues nosotros vemos que hay una parcela en la calle Gonzalo Gil, donde hay una obra abandonada de hace más de 40 años, una obra, o sea, una parcela grande que perfectamente podría albergar aparcamiento de superficie y elevado. Es verdad que es una zona, y zonas de Alcalá de Henares, que es difícil hacer aparcamientos subterráneos porque... por las aguas, sí. Y porque tenemos patrimonio histórico. En esa zona es muy posible, en cuanto empieces a excavar... que salga algo, sí. Sí, sí, que encuentres restos romanos. Pero en otros países no se abunda tanto como aquí en el hecho de hacer aparcamientos subterráneos. En Francia es mucho más común que haya aparcamientos de superficie o elevados. Vemos que esa podría ser una buena solución para que sea su construcción más económica y otorgar pues ese tipo de aparcamientos, aumentar las plazas, incluso en el aparcamiento de superficie que hay en ese mismo barrio, en Jiménez de Quesada, pues elevarlo para generar más plazas. Eso pues se puede hacer también en el barrio de Los Gorriones, junto al Paco de Lucía, al auditorio Paco Lucía, se podrían elevar un par de plantas de aparcamiento elevado. Es decir, hay que buscar vías para que el aparcamiento no sea tan sumamente caro, porque ¿qué es lo que ha hecho el ayuntamiento o qué ha planteado hacer? Bueno, yo doy permiso para que se haga aquí aparcamiento subterráneo, pero que cada cual se lo pague. Estamos hablando de barrios donde viven familias trabajadoras. No todo el mundo, o la inmensa mayoría de la gente, no se puede meter en ese tipo de inversiones. ¿De cuántas plazas estaríamos hablando de aparcamiento? Pues depende en qué lugar estemos hablando, pero yo me pasa... Estoy seguro que en 78 páginas que tiene su programa lo han calculado. A ver, yo lo he calculado de otra manera, yéndome a las 4 de la mañana en todo el barrio Nuestra Señora de Belén y hasta el colegio Luis Vives, contando coches mal aparcados. Y por necesitamos cientos y cientos de plazas de aparcamiento. Habría que tratar de hacer las máximas posibles, porque estamos hablando ya también de un problema de seguridad. Los coches aparcan en doble fila, quitando el freno de mano, pero en situaciones en las que venga una ambulancia, en la que venga un camión de bomberos, podemos tener disgustos muy serios, y por lo tanto hay que buscar soluciones perennes y serias. Hablan también, y esto ya incluso lo sacaron del programa en nota de prensa, de los autobuses gratuitos para alcalaínos. Sí. Sin embargo, ahí el ayuntamiento tiene que luchar con otras fuerzas, ¿no? Sí, la mitad de lo que es el coste de los autobuses urbanos lo paga el Consorcio de Transporte, la Comunidad de Madrid. Exacto. Y la otra mitad el ayuntamiento. Nosotros lo que estamos planteando, todas las propuestas que planteamos, incluso de generar nuevos servicios públicos, como por ejemplo es el dentista municipal o la atención psicológica a estudiantes, todos son proyectos que ya están funcionando en otras localidades. No estamos planteando ningún experimento. Y el caso de los autobuses urbanos gratuitos es algo que funciona en otras ciudades de Europa y en otras ciudades de España. Sin ir más lejos, Azuqueca de Henares. En Azuqueca de Henares empezaron teniendo un servicio de gratuidad de los autobuses urbanos para los empadronados, y desde noviembre del año pasado ya ese servicio gratuito para todos los usuarios del servicio. Azuqueca de Henares pertenece a Guadalajara, entonces... Sí, pertenece a Guadalajara. Por eso digo que tendrán ustedes que hablar con otros actores. Tendremos que hablar con la Comunidad de Madrid y, por supuesto, estar dispuestos desde el municipio a aumentar la inversión para que el transporte colectivo sea más utilizado en Alcalá de Henares. Cuando hablamos de aparcamiento... ¿Incluso asumiendo el coste o la mitad de la Comunidad de Madrid? Es decir, la totalidad del coste, no, entendemos que no tiene que ir por ahí los tiros, sino que la Comunidad de Madrid tendrá que hacer la mitad del coste y la otra mitad el Ayuntamiento de Alcalá de Henares. O se puede mirar, pues vamos a buscar acuerdos. Obviamente no debe tener todo el coste para el ayuntamiento, pero es cuestión de buscar soluciones. Mira, la propia evolución del combustible y la propia evolución medioambiental, ya lo hemos visto el año pasado, como las tarjetas de transporte durante unos meses fueron gratuitas. La evolución es que cada vez usemos más transporte colectivo, que el transporte personal cada vez sea menos utilizado. Es una evolución natural, y que cada vez sea más barato su uso para fomentar que utilicemos el transporte colectivo. Uno de los modos de solucionar el problema de aparcamiento es generar también vías de transporte público que sean útiles para la sociedad, que sean útiles para los vecinos y vecinas, y que no todo el mundo tenga la necesidad de tener un coche en la puerta. Seguridad. Vamos con el bloque de seguridad. Hablan de policía de proximidad,
que patrulle a pie o ciclomotor, es decir, que sea a pie de calle. ¿Cómo se articularían ese tipo de policías? Estamos hablando de aquellos guardias urbanos, no de eso, pero digo, que tenían el mismo turno en el mismo barrio para estar más cerca de... Efectivamente, de los vecinos. y eso es algo que hemos vivido aquí en Alcalá de Henares, es decir, que es que en Alcalá de Henares ha habido policía de proximidad. Ese tipo de policía que es los mismos policías siempre patrullan las mismas calles, en ciclomotor, a baja velocidad, entablando relaciones con los comerciantes, con los vecinos del barrio, que eso al final es una fuente de información, y eso da un mayor grado de seguridad y un mayor grado de conocimiento de lo que pasa y no pasa en un barrio. Es una demanda de prácticamente casi todas las asociaciones de vecinos de la ciudad que vuelva esa figura de policía de proximidad. No solo eso, también vemos bien el tema del guardia de parque, ¿no? El guardia de parque, esa persona que se preocupaba pues que todo estuviera bien en un parque, que no era un policía, un personal municipal, pues lo vemos también que es una figura que es positiva para asegurarnos que en los parques todo el mundo respeta las normas. Y bueno, es muy común que los vecinos y vecinas, cuando ven problemas de convivencia, pidan policía, porque digamos que es como ante una situación de emergencia, ante un problema inmediato, ¿y esto quién me lo puede solucionar? La policía. Pero desde Izquierda Unida vemos que para acabar con la delincuencia hay también otras vías, que son complementarias, que es los servicios sociales. Alcalá de Henares somos una de las ciudades que menos invierte en servicios sociales por habitante y año, según el estudio que anualmente publica la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales. Estamos invirtiendo menos de 40 euros anuales por habitante al año, ¿no? Valga la redundancia. Y las localidades excelentes en esta materia invierten más de 100 euros por habitante y año. Nosotros nos aspiramos en la próxima legislatura a ponernos por encima de los 80 euros, y esto es muy importante porque que haya políticas sociales para aquellas familias que peor lo están pasando, que viven en los márgenes a veces económicos, situaciones en las que son familias que por sus horarios laborales no pueden atender a sus hijos, familias que tienen problemas importantes. Es muy necesario que haya unos servicios sociales fuertes. Eso también es una vía a medio y largo plazo de reducir la delincuencia. Alcalá de Henares no solamente tenemos un presupuesto muy bajo, sino que es que hay un problema aún mayor, que es que se ejecuta aún menos. Es decir, se presupuesta poco, pero al terminar el año fiscal y vemos lo que realmente se ha gastado, vemos que la inmensa mayoría de ese dinero no se han gastado para partidas muy importantes, como es garantía de alimentos, alojamiento social. No tiene sentido que ese dinero no se gaste. Cada día en Alcalá de Henares hay mucha gente que duerme en la calle. Eso ocurre en verano, en invierno. No tiene sentido que se deje dinero sin gastar. No tiene sentido que se deje dinero sin gastar para ayudar a alimentos, cuando sabemos que hay muchas neveras por llenar en nuestra ciudad. Yo soy presidente de la Asociación Trece Rosas y tenemos una despensa solidaria desde hace 3 años, desde el pleno confinamiento, desde mayo de 2020, y cada 15 días se entregan alimentos a familias trabajadoras de Alcalá de Henares. Hemos tenido allí más de 50 familias. Bienvenidas Refugiadas, que presta apoyo no solamente a personas migrantes y personas refugiadas, sino a personas que buscan refugio, que necesitan ayuda, aunque sean españolas, está atendiendo a más de 200 familias en Alcalá de Henares. Es decir, no tiene sentido que servicios sociales presupueste poco y que luego ejecute aún menos. Una ciudad importante no es solamente aquella que tiene un equipo en primera división o que viene el rey de vez en cuando a entregar un premio. Desde luego, equipo en primera división no tenemos. No tenemos ninguno, pero no debería ser el gran objetivo, sino que el gran objetivo de una ciudad importante es que no haya vecinos en la calle, que no haya barrios de segunda o de tercera división. Eso es lo importante, que cuando decimos que Alcalá es patrimonio de la humanidad, bueno, pues que sepamos que Reyes Católicos, que Puerta de Madrid, que el Olivar también son patrimonio de la humanidad, y eso se solventa y se arregla destinando esos más de 222 millones de euros que tenemos de presupuesto, ponerlo a trabajar para que eso sea una realidad, y no es tan difícil, en otras ciudades se hace. Estábamos con la seguridad, lo digo por recordar, usted me hablaba de que trabajando en los servicios sociales aumentaría la seguridad. De seguridad terminamos, antes de pasar a cultura, con una pregunta que enlaza y que hacemos a casi todos los candidatos, porque bueno, por desgracia el año pasado Alcalá de Henares salió en todos los informativos por los incidentes del último sábado de ferias. ¿Qué se podría hacer para tener unas ferias totalmente seguras como lo fueron hasta ese último día?
Bueno, yo entiendo que Alcalá de Henares, la población de nuestra ciudad es una población que se comporta bastante bien en ferias a nivel general. Es cierto que sobre este suceso que comentas hay muchas lagunas, ¿no? Porque se nos ha hablado de todo, ¿no? De que si había bandas juveniles, que tal, pero luego realmente, si miramos las detenciones que hubo esa noche, hubo una detención en un principio y luego posteriormente hubo alguna detención más. Hasta 9. Pero realmente lo que allí sucedió fue de mucha más gente, fue un tumulto mucho más importante. Entendemos que las ferias de Alcalá de Henares hay que focalizarlas no solamente desde el punto de vista del consumo de alcohol, hay que buscar también otras vías de divertimento que luego hablaremos del modelo de ferias. Del modelo de ferias. Es una de las preguntas. Pero, ¿qué más se podría hacer para evitar sucesos como aquel? Pues ante todo que haya comunicación entre la juventud y la propia institución. Preguntarle también a los jóvenes qué es lo que necesitan para celebrar sus ferias. También preguntarles qué tipo de espacios es lo que están demandando, porque al final estamos cayendo en que es generar botellódromos legales o alegales, pero generar botellódromos. Debería haber una comunicación si realmente es eso lo que demanda la juventud o demanda otras cosas. Pero, insisto, yo he sido peñista, montamos caseta de ferias todos los años y considero que el comportamiento de la población de Alcalá de Henares en ferias suele ser ejemplar, no nos representa acontecimientos como ese. Le prometo que le pregunto esa cuestión al final del siguiente bloque. Cultura, turismo y festejos. Hablan de la creación de una escuela municipal de música y otra vez programación cultural en todos los barrios. ¿Cómo articularían eso? Bueno, es decir, ¿podemos llevar un gran evento a un barrio o hablamos más de esos pequeños eventos que se siguen haciendo en el centro, disgregarlos o distribuirlos? Creo que es una palabra mucho más positiva por los distintos barrios de la ciudad. Nosotros defendemos que la cultura vaya por barrios, es decir, esta típica frase de cultura por barrios y que al final se quedó durante muchos años. Esto fue un proyecto de Izquierda Unida para que la cultura estuviese en todos los barrios y distritos. Nosotros entendemos que tiene que haber en todos los distritos, tiene que haber espacios que tengan la calidad suficiente para albergar cualquier tipo de evento, es decir, que a calidad te refieres. Pero, por ejemplo, ahora mismo tenemos espacios que son municipales y que no tienen ningún tipo de programación cultural. Por ejemplo, en la Galatea, en Espartales, no tiene programación fija, a pesar de que tiene espacios, tanto exteriores como interiores, que darían para ello. Tenemos, por ejemplo, aquí en Reyes Católicos, pues no tenemos una programación fija, ni en el Paco de Lucía, ni en el barrio de Puerta de Madrid, en el centro cívico, tampoco tenemos una programación fija cultural. Entendemos que sí deberíamos poder tenerla, que no toda, por ejemplo, tenemos kioscos en diferentes puntos de la ciudad, los típicos kioscos para las orquestas. ¿Por qué no hay orquestas que toquen en esos kioscos o grupos de música? ¿Por qué para escuchar música en la calle tenemos que ir siempre al centro? Incluso el cine de verano. El cine de verano yo viví cuando se creó desde el ayuntamiento. Me acuerdo que se hacía en los patios de los colegios públicos, iba rotando el lugar y vas allí de noche, pues por la tarde-noche a ver películas. Ahora únicamente se hace en el centro de la ciudad. Consideramos que es fácil, con voluntad, el poder hacer algo así y llevar la cultura a todos los barrios de la ciudad. Bueno, la Escuela Municipal de Música, por cerrar la pregunta. Mira, la Escuela Municipal de Música es algo totalmente común en muchas ciudades de España y aquí no. Y entendemos que Alcalá de Henares, ¿por qué no puede tener una Escuela Municipal de Música? Fue una propuesta que yo mismo llevaba a pleno, que al final me votaron en contra, pero que yo noté que tuvo una gran aceptación. Y luego además te iba a hacer otra propuesta, que es, por ejemplo, al igual que tenemos en el Corral de Comedias un acuerdo con el Teatro La Abadía y vienen grandes obras de teatro a nuestro Corral de Comedias gracias a ese acuerdo con la Abadía, nosotros defendemos que en Alcalá de Henares haya algún acuerdo con el Museo Reina Sofía para que haya arte moderno en Alcalá de Henares, en algún edificio público de exposición. Los museos, normalmente, es el caso de Reina Sofía, como cualquier otro museo grande e importante, tienen muchas obras de arte que no están expuestas, están almacenadas.
¿por qué no llegar a un acuerdo para que algunas de esas obras de arte del Reina Sofía que no están expuestas puedan exponerse temporalmente en un espacio donde exista ese convenio con el Museo Reina Sofía en Alcalá de Henares? Sería un atractivo no solamente turístico y cultural, no solo de cañas y tapas para nuestra ciudad, sino también un tesoro a valorar por los propios vecinos y vecinas de nuestra ciudad. Le agradezco que me haya contestado eso, aunque no se lo haya preguntado, porque es una buena propuesta. ¿Qué hacemos con la Plaza de Toros? Pues reconvertirla en un espacio cultural libre de maltrato animal. Reconvertirla, igual que han hecho otras ciudades de España, no planteamos nada que no se haya hecho en otro sitio. Ahora mismo tenemos un espacio con más... Pero hay un contrato en vigor. Hay un contrato que obviamente hay una empresa que lo está incumpliendo, Taurino Alcalaína, desde hace ya años lo incumple de forma sistemática. Sí, pero en las cláusulas del contrato viene lo que pasa si se incumple el contrato. Sí, pero bueno... Y en ningún caso se puede escindir, por lo menos de momento. Bueno, es decir, cuando una empresa no cumple con el contrato, a pesar de que existan esas sanciones, tú podrás litigar para que eso sea así, o llegar a un acuerdo, también con esa empresa, que entiendo que tampoco está sacando grandes beneficios con ese contrato. Los que sí estamos perdiendo, evidentemente, somos los vecinos y vecinas de Alcalá de Henares, que tenemos un gran edificio municipal con en torno a 8.500 asientos que tiene esa Plaza de Toros y que está sin uso. ¿Por qué no podría albergar ese espacio, conciertos durante todo el año, durante las ferias de Alcalá? ¿Por qué no podría ser un espacio de espectáculos, incluso para eventos deportivos? Se podría techar en plazas de toros, antiguas plazas de toros han hecho desde canchas de baloncesto, pistas de tenis, es decir, da una capacidad de oportunidades muy grande. Y ese espacio que está secuestrado, pues hay que recuperarlo para los vecinos y vecinas, para que sea un espacio cultural, generador de empleo también, y por supuesto libre de maltrato animal. Vamos con esa pregunta. ¿Cuál es el modelo de ferias de Izquierda Unida? El modelo de ferias de Izquierda Unida es un modelo de ferias que esté en constante comunicación con las peñas. Es un modelo de ferias en el que se trate de separar la zona tranquila, ¿no? Lo que serían la zona pues, infantil, de cenar, de comer, con lo que es la zona de peñas, separarlo ligeramente, como antiguamente estaba así, ¿no? Antes teníamos, por ejemplo, las peñas en el campo de la Paloma, y teníamos luego el recinto ferial, que era una zona un poco más tranquila. Y ante todo, ser... ¿Y dónde los colocamos? Pues ahora mismo tenemos un recinto ferial que es verdad que había que plantearse buscar otro lugar, porque es un recinto ferial insuficiente para una ciudad de 196.000 habitantes. Eso sin hablar con toda la polémica que generó, porque se hizo en un lugar protegido, sin estudio de impacto ambiental, hay una sentencia que dice que esa obra no es la adecuada, una denuncia de ecologización, al final no se ejecutaba la sentencia, pero lo cierto es que tenemos, si comparamos nuestro recinto ferial con otros recintos feriales de ciudades como Torrejón o San Fernando de Henares, Guadalajara, Coslada, realmente, y esos son municipios mucho más pequeños, nuestro recinto ferial es insuficiente. Deberíamos tratar de buscar otro espacio más adecuado. La verdad es que sí. Pero ante todo debería ser unas fiestas que se centren también en actividades culturales, que por ejemplo no haya maltrato animal en ellas y que haya respeto también en el tema del ruido, de los petardos y demás, pues a todas aquellas personas pues que este tipo de ruidos, por diferentes dolencias, pues les afectan especialmente, ¿no? Entonces es un tipo de ferias pues pensando no solamente en las cañas y en las tapas, sino también en lo cultural y mirando a las peñas. Bueno, vamos con el último bloque, jóvenes, mayores, deporte. ¿Qué necesitan, David Cobo, candidato a Izquierda Unida, los jóvenes en Alcalá? Pues necesitan trabajo y empleo, necesitan vivienda, necesitan emanciparse, y creo que esas son cuestiones un poco de las que hemos comentado, pero luego también lo que necesitan son espacios donde ellos puedan autogestionar el espacio y puedan organizarse. Espacios yo veo muy positivo, espacios como el Zulema, por ejemplo, que se generó hace unos años, pero que hubiera más espacios y con un mayor grado de autogestión. Nosotros vemos, por ejemplo, también muy positivo el silo que está ahí, y que en otros municipios hemos visto que este tipo de gran infraestructura pues se ha convertido en un espacio cultural. El silo, perdóneme, ¿qué silo? Porque cuando dice usted el silo,
entiendo que todo el mundo piensa en el aparcamiento del silo del puente subterráneo. Claro, yo me refiero al silo en sí mismo, no al aparcamiento. De acuerdo. Al propio edificio. Que, ¿no?, está en desuso además. Están totalmente en desuso y que en otros municipios de España hemos visto que le han dado una utilización muy interesante. Pues vemos pues que ese espacio como lugar para aprender, para desarrollar cultura de cualquier tipo, tratando de generar los máximos grados de autogestión. Por ejemplo, esa Casa de la Cultura que nosotros hemos llevado también a pleno e incluso hemos metido modificaciones presupuestarias a los presupuestos y nos lo han rechazado para que haya una Casa de Cultura en Espartales, aunque a pesar de que ahora el PSOE la promete. Queremos que no solamente generar un espacio que puedan usar los jóvenes puntualmente, sino que pueda haber autogestión de los espacios, donde ellos se organicen y donde puedan decidir qué hacen, cómo lo hacen. Hay que confiar más en la juventud. ¿Y qué necesitan los mayores? Los mayores lo que necesitan, bueno, pues hay en barrios que lo que se va necesitando, como puede ser el barrio Reyes Católicos, donde la edad media va aumentando, pues es centros de día, por ejemplo. Ese tipo de espacios dotacionales en todo el distrito 2, que es el distrito con mayor población, pues vemos que no lo hay. Vemos también que, por ejemplo, hay otros municipios que tienen servicios municipales vinculados a ciertas dolencias, que no siempre tiene que ir vinculado a ser mayor, es cierto, pero por ejemplo el servicio de podólogo, servicio municipal de podólogo, servicio municipal de fisioterapeuta, esos son servicios que no necesariamente tienen que ser mayor para necesitarlo, pero que sí lo necesita mucha gente mayor. O por ejemplo el servicio municipal de préstamo de productos de apoyo a la dependencia. Eso nos puede pasar a cualquiera. Sillas de ruedas, muletas. Muletas, camas articuladas, grúas. De repente lo necesitas, de un día para otro lo necesitas. En Alcalá de Henares sabemos existen como un sistema para conseguir subvenciones, que tú tienes unos meses para presentar la solicitud, luego lo miran. Normalmente las necesidades no pueden seguir ese ritmo. Tú necesitas algo rápido y otros municipios lo que tienen es un banco de estos productos que se alquilan a precios bastante módicos, porque es un tipo de producto que en muchas ocasiones se precisa de forma temporal. Pues vemos que es positivo que ese servicio exista, al igual que vemos positivo pues ir cubriendo las necesidades que nos van demandando los diferentes centros de mayores que hay en la ciudad. Los centros de mayores que hay en la ciudad, cuantas más actividades haces, más demanda hay, es decir, todo lo que se propone se colmata. ¿Cuántas plazas hay? 20, pues las 20 se llenan. Pues es evidente que es un buen lugar para invertir. Invertir recursos públicos, porque realmente hay demanda de mucha gente, que obviamente y afortunadamente el ser mayor no significa el quedarse en casa, sino significa pues que incluso aumentar tu vida social y tu actividad a pie de calle, y para eso es positivo que haya actividades, y cuantas más actividades generemos en los centros de mayores, pues más gente la va a hacer, porque todo lo que se hace se colmata. De actividad, con actividad terminamos, actividad deportiva. En su programa hablan de techado de las pistas deportivas, ahora me dice cuáles, y de crear rocódromos en las instalaciones municipales. Es cierto, si no me equivoco, no sé si será usted más aficionado a la escalada que yo, seguramente con poco lo sea, que el único rocódromo que tenemos es el de la universidad. El de la universidad, sí, tenemos ahí un rocódromo, pero si generamos más rocódromos habrá mucha gente que los usará, porque la escalada es un deporte que está en alza, no solo por la medalla olímpica, ese oro que se consiguió, sino porque realmente es un deporte alternativo. Hay muchos deportes que no se les da mucha bola en televisión, no se les da mucho, pero que realmente cada vez hay más gente que le gusta, ¿no? Pues el caso del ciclismo, del rugby, de la escalada, cada vez hay más gente interesada. Eso es muy interesante, que no sea solamente fútbol, el monocultivo del deporte. Hay dos deportes, baloncesto, balonmano, que hay que incidir, y nosotras vemos que se llenan las plazas incluso de los rocódromos privados. ¿Por qué no se van a llenar las de los públicos? Proponíamos en una moción que fue aprobada, pero no ejecutada, como la mayoría de mociones que se aprueban en este ayuntamiento, para que hubiera rocódromos en cada polideportivo municipal. Fue aprobado y no se ha hecho.
Luego, techar las pistas. Hay muchos municipios donde se techan las pistas. Es algo muy lógico. Aumentas el número de días que es utilizable esa pista, porque los días que llueve lo puedes usar, los días que hace muchísimo calor también es más fácil utilizarlo, aumentas la vida útil de todo el material deportivo, ya sean canastas, ya sean de porterías. Al estar techado pues se reduce pues la degradación por el paso del tiempo y del sol, y vemos que es positivo. ¿Cuáles se podrían techar? Realmente toda pista deportiva que está en la calle es susceptible de poder ser techada. Hablo de ser techada, no hace falta ni hacer paredes que envuelvan la cancha. Sí, para hablo que la gente tenga una idea, como el colegio Gredos, efectivamente. por ejemplo, la pista polideportiva que tiene un techo sin paredes, digamos. Claro, y es que hay muchos centros educativos, colegios públicos, que demandan lo mismo, que demandan que para el verano el poder contar que su cancha, su pista deportiva del colegio, que esté techada, para tener más zona de sombra y para poder usar en días de lluvia. Es una inversión, entendemos, muy pequeña para todos los beneficios que genera. Y luego para nosotros es muy importante el que el deporte sea accesible a todos los vecinos y vecinas. No puede ser que haya vecinos y vecinas que haya actividades deportivas que no hagan por cuestiones económicas. Hay en otros municipios donde existen gimnasios municipales, y luego también vemos importante que las escuelas municipales deportivas que tengan topado el precio de la inscripción deportiva. Ahora mismo hay una recomendación en las bases, y nosotros entendemos que no tiene que ser una recomendación, hay que toparlo. ¿Por qué? Porque cuando una familia tiene 2, 3 hijos, y dependiendo de lo que cueste que haga a su hijo deporte, pues le dice, mira, pues vas a hacer deporte en el parque, que Señor, los 3 no pueden ir a la escuela deportiva. Señor Cobo, pero las escuelas deportivas depende de lo que le cobran las federaciones. Sí, sí. Y entonces el tope, a lo mejor acaban poniendo dinero los clubes, las mismas escuelas deportivas. Bueno, es una medida que hay que estudiar. Hay que estudiar seriamente. Hay que ver qué tope poner, pero sí, yo entiendo que no debería ser algo, dejarlo así al libre albedrío, sino que tiene que estar topado. No descarto, cuando digo esto, que la subvención que recibe cada escuela deportiva por cada alumno sea mayor. O sea, la cuestión no es que queramos reducir, todo lo contrario, la inversión en deporte. Lo que queremos decir es que queremos que el esfuerzo de las familias trabajadoras de Alcalá de Henares sea menos costoso. Efectivamente. La última. Sí. Soy votante en Alcalá de Henares. Sí. Tiene usted un minuto para convencerme de por qué tengo que votar a Izquierda Unida, a David Cobo, para la alcaldía de la ciudad. Bueno, yo soy David Cobo. Durante estos últimos 4 años he sido concejal en el ayuntamiento, pero llevo más de 20 involucrado en los tejidos social y asociativo de nuestra ciudad. He sido el único concejal en renunciar a la indecente subida de sueldos, el primer concejal en renunciar a esa indecente subida de sueldos que tuvo lugar en plena pandemia. Fui el único concejal en votar en contra de ese especulativo plan urbanístico que pretende urbanizar suelo protegido, y me acompaña una lista de personas, 30 personas somos en total, donde no hay nombres de relleno, donde todas y cada una de ellas son personas involucradas en la ciudad. Somos una candidatura que no formamos parte de un partido guadiana, no somos un partido que de repente aparece y desaparece en elecciones, sino que somos constantes. Nos avala el atesorar la riqueza del trabajo constante a pie de calle, defendiendo los intereses de las familias trabajadoras de Alcalá de Henares. Y por eso pues queremos seguir siendo tu voz en el ayuntamiento, porque defendemos lo importante, lo cercano. En esas cuestiones importantes nos vas a encontrar para defender los servicios públicos, para defender el empleo, para defender las condiciones de las familias trabajadoras de nuestra ciudad. Ahí nos vas a encontrar siempre de tu lado, y por eso queremos seguir siendo tu voz en el ayuntamiento. David Cobo, candidato a la alcaldía de Alcalá de Henares por Izquierda Unida. Nos vemos el 28 de mayo. Nos vemos el 28 de mayo y el 29 también, que estaremos a pie de calle haciendo lo mismo, pase lo que pase. Muchas gracias. Gracias.